Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bienvenida Natalia Galán. ¿Qué tal, Anabela de la Longa? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo están bien. todos? ¿Vos? Bienvenidos. Muy bien. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Bienvenidos a Hemos decidido, por acuerdo unánime entre las reunidas, que esto se va a llamar a partir de este programa Reunidas más. Más. Muy bien. Ha sido porque es la que va ahora, es la que garpa ahora, todo va con un más, así que ya decidimos, después de otros programas anteriores, dijimos listo, es más, así que vamos. Sí, fue tema de debate, pero está resuelto. Así es que, bueno, gracias por acompañarnos en este tercer stream ya. Estamos hablando de salud mental en estos primeros programas, como ustedes saben. Se viene la ciencia después, en el segundo ciclo. La ciencia, porque bueno, ya saben, la idea es en estos momentos oscuros, estos momentos turbulentos, contar lo que se está haciendo, porque se siguen haciendo cosas, seguimos haciendo cosas, qué se hace en nuestra provincia y sobre todo qué están haciendo las mujeres en nuestra provincia. Así que esa es la idea de estas nuevas emisiones de Reunidas Más. Bueno, ¿te Vamos, parece que vayamos ya a entrevistar, a vamos. presentar a todo a nuestra Ujú. queridísima Andrea Agrelo, psicóloga y magíster en drogadependencia? Y el resto lo va a decir ella porque ustedes saben que nosotras somos militantes de la autopresentación, así que vamos a dejarla a ella que nos siga contando un poco sobre su trabajo. Bienvenida y muchas gracias por sumarte a Reunidas Más. Muchas gracias a ustedes por invitarme también. Bueno, me gustó eso del más, porque hoy, si bien es cierto, soy psicóloga, tengo algunos estudios en relación a eso, como lo que vos dijiste, la maestría. Hoy podría decir que tengo un plus, un más, que es que soy abuela. Hace 2 días de Ah, Tomás. Así que Felicitaciones. hoy eso me presenta, ¿no? Fuertemente. Y bueno, a nivel de mi profesión y de mi rol, soy psicóloga y trabajo en la Universidad de la Concagua. Estoy en la dirección de carrera de psicología y también en una dirección de la diplomatura en abordaje integral de consumos problemáticos. Ujú. ujú. Bien, bueno, para romper el hielo, ustedes saben que antes de preguntarte por esto de los consumos, que es en realidad lo que más nos interesa de haberte convocado, ¿no? Bien. Hay una palabrita que seguramente vieron al inicio de este stream y elegiste redes. Sí, Queremos saber por qué y un poco para empezar a conocerte también. bien. Bueno, las redes tienen que ver con el sostén, ¿no? Con el poder, y esto del ser abuela hoy también tiene mucho sentido. Hablábamos recién antes de empezar el tema del sentirnos tribu, el sentirnos comunidad y el sentir que todo lo que hacemos y todo lo que somos lo hacemos con otros y en muchos casos, si no en casi todos, con otras, ¿no? Entonces esto de la red es la palabra que representa el sentir que todo lo que he hecho desde que he crecido, digamos, y también como psicóloga y como mamá y como amiga y como hermana, tiene que ver con otros y con otras. Entonces, de hecho en la profesión yo primero trabajé en adicciones y después fui psicóloga, ¿no? El tema de los consumos problemáticos surge cuando yo estoy en un grupo en una parroquia hace muchos años, eh, y a partir de una situación grupal en esa parroquia se habilita, se crea, se funda el primer centro de tratamiento de adicciones en Mendoza, que se llamó Viaje de Vuelta porque estaba derivado de un centro de Buenos Aires. Y todo eso fue en equipo, en redes, en grupo. Y después de eso nunca uno puede mirar la vida de otra manera, ¿no? Aún en la gestión, aún como mamá, aún como amiga, el tema de construir respuestas, caminos, trayectos con otros es lo que sostiene. Y en el tratamiento de las adicciones y en la prevención de los consumos problemáticos, y cuando hablamos de adolescentes, siempre el tema de las redes está involucrado. Así que me pareció que era una palabra fuerte. Es una de las grandes palabras y seguramente vamos a volver a esa palabra en el Bien, transcurso de esta charla. Pero bueno, lo hemos dicho ya varias veces y me gustaría que nos lo cuentes vos y nos expliques qué es un consumo problemático, cuándo un consumo empieza a bien, considerarse problemático. bien. Partamos de ahí para que podamos empezar a deshacer un poco los conceptos y... Bien. Bueno, es importante este planteo porque en principio cuando se hablaba de cuestiones de problemas con el consumo siempre se hablaba de adicciones, ¿no? Hace ya varias décadas que eso
se ha dejado de utilizar simplemente como adicciones y ha pasado a considerarse la idea de consumo problemático. Consumimos todos, implica que una persona tiene algún tipo de relación con algún objeto que puede ser sustancias o simplemente todo lo que nos hace hoy vivir en esta sociedad implica consumo. Cuando un consumo empieza a ser problemático, podríamos hacer como una respuesta más simple que tiene que ver, o rápida y clara, con el tema de cuando perdemos el control de lo que consumo, o de cuándo lo consumo, o de cuánto lo consumo, o de con quién lo consumo, ¿no? Porque todo eso nos está hablando de lo complejo que es el fenómeno. No es problemático porque me haga mal solamente, o no es problemático porque le hace daño a otros solamente. O sea, hay un montón de factores que influyen. Puede haber una situación de consumo en el que yo, de alguna manera, estoy trabajando con el riesgo de lo que eso implica, pero es ocasional, es una sola vez, y no se instala en la vida de una manera medianamente persistente como para considerarlo problemático. Entonces, si bien puede generar algún tipo ocasional de problema, para decir que es un consumo problemático, decimos que hay una interferencia medianamente continua o periódica en alguna de las áreas de la vida que antes del consumo no lo había. O familiar, o vincular, tengo que engañar, o tengo que mentir, o digo, aposté tanto y en realidad fue el doble, o fumé tanto y en realidad fue el doble. O sea, ya hay algo que me empieza a indicar que a mí misma, incluso el consumo, me puede estar generando algún tipo de ruido, ¿tá? Cuando el consumo pasa a ser problemático y se sostiene en el tiempo, ¿se puede instalar una adicción o no? ¿Qué tienen en común la adicción y el consumo problemático? El tema del riesgo, ¿no? Una persona puede solamente consumir problemáticamente una vez. Por ejemplo, consumir mucho alcohol, ¿uno lo puede considerar como un problema? Depende. No es lo mismo tener 14 años y tomarse un litro de cerveza que tener 25 y tomarse un litro de cerveza. Estar con amigos y tomar un litro de cerveza a ser un cirujano y tomar un litro de cerveza antes de operar. O manejar un vehículo en una condición de ebriedad, por ejemplo. Ahí el riesgo, por más que una persona pueda no ser adicta, el riesgo es igual, porque está poniendo, digamos, en riesgo su vida o la de otros, ¿no? Entonces, el tema del riesgo por ahí es lo que posibilita el trabajo. Nos ayuda el consumo problemático a separarlo de la adicción. Una persona que tiene un problema con un consumo no necesariamente ni es un adicto ni tal vez nunca llegue a serlo. De hecho, la mayoría de los que tienen consumo problemático en la adolescencia no llegan a ser adictos. Las adicciones son un porcentaje bastante menor, digamos. ¿Qué diferencia el consumo problemático de la adicción? El tema de la dependencia. ¿Cómo lo planteamos cuando yo entiendo que es un problema y a pesar de eso quiero y no puedo dejar de consumir o consumir menos o no consumir en determinadas ocasiones? Andrea, pero entonces la bisagra está en el entender que está siendo problemático ese consumo. No siempre se comprende y lo mismo puede ser problemático, ¿sí? Es decir, si yo falto sostenidamente a la escuela o al trabajo por consumir sistemáticamente el fin de semana, entonces empiezo a faltar, por ejemplo, el lunes al trabajo o a la escuela, o bajo el rendimiento que yo tenía, o dejo de hacer esa actividad que me fascinaba, porque ya ahora estoy apostando, o estoy comprando, o estoy consumiendo, o mi cuerpo no puede hacerlo, por más que yo no lo entienda, si otros lo pueden ver, es un indicador claro de un consumo problemático. Si yo consumo tabaco y me agito y no puedo correr el micro, no puedo subir la escalera que siempre pude subir y toso de una manera terrible cada mañana, es un consumo problemático independientemente de que yo pueda no reconocerlo, ¿tá? O que yo pueda decidir en ese caso seguirlo haciendo, porque en todo caso se está dañando solamente la persona, excepto que tenga niños y fume adentro y ya hay un tercero que está, o sea, por eso es tan complejo el fenómeno. Claro. Pensaba mientras te escucho, me gustaría preguntarte, saber
cuáles son los consumos problemáticos de hoy en día y las adicciones también, ¿no? Sobre todo en los y las adolescentes, porque en esto de entender también pensaba hasta dónde el propio sistema informa acerca de los consumos o las adicciones que pueden llegar a tener en esa franja etaria tan vulnerable, ¿no? O tan también expuesta a conocer cosas nuevas, sin tanta información. Entonces, bueno, saber si hay algún diagnóstico de cuáles son esos consumos problemáticos, de cuáles son esas adicciones en los y las adolescentes. Podríamos decir, primero aclarar el tema de los consumos problemáticos, que incluyen también las cuestiones de las adicciones, no necesariamente están dirigidas, ¿no?, a un público joven. Vamos a hablar de eso, esa es la convocatoria, pero también es interesante porque eso es algo también que ha ido como modificándose, ¿no? El poder entender que los consumos problemáticos están en todas las edades, en todos los estratos, en todos los géneros, independientemente de cómo se manifiesten o cuáles son las motivaciones. Eso es lo que varía, ¿no? Las motivaciones de cómo se llega, pero no la población. Así todo hoy, la gente podría decir que la mayoría de los adictos son jóvenes, y no es así, ¿no? Hay muchísima, pero de diferente tipo de consumo. Dicha esa aclaración que es importante, la adolescencia tiene un consumo problemático sostenido que tiene que ver con el alcohol, ¿no? Es la primer droga como sustancia psicoactiva, y eso tiene un porcentaje mucho mayor que el consumo problemático de drogas no legales, ¿no? A diferencia de lo que en general los adolescentes dicen todo el mundo consume, podemos decir muchos consumen, pero ese todo el mundo tiene más que ver sobre todo con el alcohol, podemos hablar también del tabaco, pero el alcohol es un elemento adolescente presente y problemático porque tiene que ver con búsqueda de placer, búsqueda de pertenencia, búsqueda de ser incluido en un grupo, no necesariamente para poder hablarle a una chica que me gustó, a un chico que me gustó, o sea, realmente sí, lo necesito. necesito. Por una cuestión de moda o de que si todos o todas lo hacen, porque yo no lo voy a hacer, hay algo del bullying ahí que me imagino que también debe existir. Digo, como hay muchísimas características que en ese momento de la vida también hacen mucha inseguridad, seguramente también. Falta de posición. El consumo como pertenencia, ¿no? O sea, fundamental. Y en la adolescencia estamos armando nuestro ser y pertenecer al grupo es como lo más importante. André, pero pasa esto de que también un consumo problemático, además de pertenecer, puede ser un escape, una búsqueda de escapar de realidades complejas, difíciles. Digo, por ahí traemos mucho a colación esta realidad que estamos atravesando como país, una realidad económica difícil, con poca perspectiva para las juventudes y quienes no son tan jóvenes, digamos, si nos ponemos en poner un rango etario, pocas perspectivas de futuro y demás. Estas situaciones de crisis por ahí generan también como que uno busque estas vías de escape o pertenecer a ciertos sectores para poder escapar un poco de lo que nos está pasando. El contexto define, ¿no? El contexto define y co-construye la salud y la enfermedad. Así que obviamente que sí, ¿no? Así como en algún momento en contextos socioculturales primitivos el consumo estaba totalmente ligado a rituales, a situaciones totalmente reguladas, hoy en día está, por un lado, muy ligado a lo recreativo hace muchos años y mucho tiempo, y por otro lado, las situaciones de crisis obviamente generan una necesidad de que esa recreación por fuera de los sistemas familiares, por ahí, tenga, digamos, un ruido lo suficientemente fuerte como para no escuchar lo que está, ¿no? Pero no es, digamos, es tan fuerte el contexto social crítico como lo familiar, cosa que a lo mejor hace 20 años atrás o 30 años atrás se hablaba del tema del consumo problemático muy ligado a los sistemas familiares, ¿no? Y se hablaba de una madre permisiva, de un padre autoritario, había todo, digamos, un prototipo de todo, también de las adicciones. Hoy se sabe que aún en un contexto familiar e incluso de amigos o de pares medianamente
posibilitador si el contexto es un contexto que frustra, es un contexto que dificulta proyectar, que no se tiene, digamos, la posibilidad de ser, también influye tanto como otro tipo de factores, ¿no? Lo contextual. Por eso sí o sí el abordaje tiene que ser complejo. No es posible trabajar solo a nivel de la crianza, o solo a nivel de la escuela, o solo a nivel de una comunidad, sino que necesariamente tiene que ser intersectorial y tiene que incluir a los protagonistas. Como todo lo que está pasando, siguiendo con la lógica del consumo hoy, con el tema de las apuestas online, ¿no? Nosotros acá en la Argentina, les diría que a principios del año pasado empieza como a sonar como problema, ¿no? Tipo, bueno, han salido varios artículos donde dice un alumno repentinamente tiró el celular porque acaba de perder 40.000 pesos y estaba en medio de una clase, ¿no? Y como que los demás hasta sostenían, bueno, tiene razón, o sea, cuestiones totalmente disruptivas empezaron a verse y hoy son totalmente reconocidas como un problema. ¿Estamos hablando de consumo problemático? Sí. Mienten la edad para poder estar en la plataforma. Si gastan una plata que no era para eso, es para otra cosa. Si lo hacen mientras están en la escuela, cuando se supone que están haciendo otra cosa, es un consumo problemático, ¿sí? No la apuesta online como actividad en sí misma, sino todo esto que está sucediendo en relación al contexto adolescente, ¿no? Vos hablabas primero, bueno, de alcohol y Sí. después de apuestas online, que entiendo que también es un problema súper nuevo, ¿no? Que tal Total. vez ni siquiera los adultos conocemos tanto como para Ujú, entender de qué manera se ujú. puede abordar eso. Se necesita un diagnóstico mucho más profundo y estamos atacando tal vez el problema cuando existe hace muy poquito tiempo, pero que bueno, que ya se ven involucrados muchos adolescentes y también adultos, ¿no? Pero bueno, la diferencia es, el alcohol es una droga legal, Bien. sin embargo, sigue siendo un problema y ya se Ujú. sabía hace mucho tiempo. Digo, el abordaje evidentemente ha fracasado de alguna manera porque sigue siendo un problema en los adolescentes. Y me hace pensar en esto de las políticas o los pensamientos para atacar esos problemas más punitivistas o prohibitivos, Bien. o adultocentristas también, ¿no? De no por ahí Ujú, no considerar esas realidades que nombraba recién Nati, que después vos profundizabas. Digo, tal vez como aprendizaje, no volver a repetir eso con las apuestas online, ¿no? Bien. Intentar abordar de otra manera. ¿Se está trabajando en esto? ¿Cuál es tu opinión respecto Mira, del abordaje? está en general cuando el objeto que genera el consumo problemático es legal, hay como más posibilidades de abordarlo desde lo que se llamaría la reducción de daños, que sería como la vereda de enfrente del punitivismo, o son complementarios según los contextos, que tiene que ver con reconocer que hay un consumo que puede ser problemático, que hay una edad en la que eso puede serlo, entonces trabajar para que no genere daño, saber que eso es posible, generar contextos y espacios donde no, contextos y espacios donde sí, y donde sí, de qué manera, con cuánto, cómo, generar, digamos, todo esto. Y el otro punto es con el protagonista, que en este caso son los adolescentes, que tiene que ver con ese abordaje con una mirada más comunitaria, en donde no es la persona desde el área de salud que trabaja con un saber con adolescentes, sino necesariamente consejos consultivos. Es impresionante los procesos que se generan cuando uno trabaja con la misma población, ¿no? Y plantea la situación. Mira, la vez pasada, en el curso de primer año pasó esto, un chico tiró el teléfono. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven esto ustedes? O sea, esto va a ser así, esto va a crecer, esto, ¿no? Como ir trabajando con el adolescente, eso es como fundamental. Pero se complica cuando hablamos de drogas no legales, ¿no? Como marihuana, cocaína, porque bueno, ahí entra a jugar toda una situación, porque nosotros hacemos reducción de daños cuando decimos, por ejemplo, si tomás no manejes. Sí, claro. ¿No? Eso es clarísimo. Pero bueno, uno lo puede decir porque es posible tomar, porque es legal. Entonces, decir, fuma un porro, pero no hagas tal cosa, o sea, es como más complejo. De todas maneras se hace. Se hace con poblaciones muy específicas, porque tampoco tiene sentido hacer una cuestión general de cómo reducir el daño fumando marihuana si no es la mayoría. Pero si sabemos que hay poblaciones en determinados ámbitos escolares o barriales o comunitarios, se puede abordar específicamente.
te interrumpo. Sí, Quiero decime. preguntarte esto porque digo, no es la mayoría, es ilegal la droga, entonces digo, ¿cómo se llega a ese, Ujú. a ese resultado? Digo, pensaba en el aborto también, ¿no? Que cuando Bien, decíamos, no bien, tenemos números ¿Cómo porque no sabes? es Claro. algo que está regulado por el Estado, entonces necesitamos que sea algo legal para poder tener esos números y poder actuar frente a eso, ¿no? bien. En el caso de la marihuana, como ejemplo, eh, digo, qué difícil también pensar en esos abordajes tan también prohibitivos, porque si no es una droga legal, ¿cómo hacemos para saber que no son la Claro, mayoría? pero que se complique no quiere decir que no se pueda y Ujú, deba hacer. claro. O sea, mientras uno hace este debate de legalizar o no, despenalizar o no, Ujú, desde cuándo, hasta dónde, ujú. mientras tanto necesariamente tenemos que hacer un planteo de reducción de daños. Ustedes piensen, por ejemplo, la cantidad de muertes que hay en relación a las drogas de diseño, que son estas pastillas que van saliendo todo el tiempo, ¿no? Que uno podría sintetizarlas como una base de anfetaminas que tienen distintos nombres, pero que en definitiva nadie sabe qué está consumiendo, porque es una pastilla suelta, ¿sí? Claro. Entonces, en el mundo donde se puede trabajar esto de la reducción de daño, en esos lugares que suelen ser fiestas muy puntuales, espacios muy ya detectados, digamos, se generan lugares tipo laboratorio donde se fijan qué tiene. O sea, que no tenga veneno de rata, que tenga anfetamina. Y también donde se Por les da ejemplo. información a las personas que están en ese lugar, Además. que me Pero parece como un ejemplo básicamente, re clave para ujú, aplicarlo a todas las por drogas ejemplo, ilegales, por ejemplo. ¿no? Ujú, exacto. Entonces, es posible trabajar desde ahí, pero bueno, se tienen que generar también respuestas de abordaje integral, es decir, que vos hagas una reducción de daño no significa que puedas dar información a un lugar sin tener también una respuesta asistencial, porque se sabe que cuando vos trabajás y podés dar mayor información y empezás a generar, digamos, este nivel de conciencia, la gente empieza a pedir más tratamiento, empieza. Entonces, si vos no tenés esas dos patas, no solo la de la reducción de daños, que abre una, una mirada mucho más inclusiva, Sí, porque menos yo careta reconozco, también, claro, que yo porque, reconozco que claro. esto va a estar y que entonces mientras, o sea, tratemos de que genere el menor daño posible, tengo que tener también una respuesta pública importante, una red asistencial y de prevención básica, que es lo que, por ejemplo, se trabaja en países como Uruguay, que generaron todo un camino en el cual no solo Portugal, también son ejemplos como muy integrales de legalización y despenalización, ¿no? Porque se sabe que aumenta la demanda de tratamiento y de prevención cuando uno puede empezar a hablar de los temas, ¿no? Voy a hacer una pregunta que por ahí no es algo que hemos charlado con anterioridad, lo estoy pensando ahora, que tiene que ver con los consumos culturales, ¿no? Porque venimos hablando de consumos en lo que por ahí entendemos que determinados consumos pueden desembocar en esto que venimos hablando, un consumo problemático, una adicción. Se me acaba de ocurrir, pensando en esto de las juventudes, y no tan juventudes, por ejemplo, el consumo de redes sociales, el Bien. consumo de pornografía, Ujú. puede, me parece que es algo de lo que por ahí Por no se supuesto. habla tanto y Por que supuesto. digo, sale de lo que en el imaginario está como consumo. ¿Se habla de eso? Digo, los pibes hablan del consumo de redes sociales, de las cosas que pueden llegar a hacer en pos de mostrarse en redes sociales, de lo que les genera esa exposición. Y por el otro lado pienso en la pornografía también, de todo lo que produce a nivel después de relaciones humanas, ¿no? El consumo de determinados contenidos absolutamente ficticios de lo que tiene que ver con la realidad. Yo creo que ese es uno de los grandes temas tabú, ¿no? Cuando uno da la palabra al adolescente, o sea, no es fácil porque hay que escuchar. Y cuando uno escucha al adolescente surge totalmente la preocupación o no, pero surge el tema, surgen demandas, ¿no? Y la persona que está escuchando, sea docentes, preceptores, profesionales de la salud o incluso operadores comunitarios, tiene que poder dar respuesta. Entonces, por eso digo yo, esto de poder hablar, de poder abrir, de poder tener propuestas más inclusivas, debe ir acompañado de una respuesta, en este caso, en salud y desarrollo social
del gobierno, ¿no? Sí. Hay propuestas, pero tienden a ser como menos como más lentas y menos impactantes, ¿no? Dar 100 charlas, ir a los colegios, repartir folletos, tiene como un impacto. Lo otro es un impacto mucho más duradero después, pero en lo inmediato es mucho menos visible y requiere más recursos, porque tengo que trabajar más tiempo, pero la producción que generan adolescentes en programas preventivos de este abordaje que se han hecho acá en Mendoza, que van replicando, o sea, la gente después se corre y el adolescente continúa con un espacio donde van tomando decisiones y generando, junto con los otros, obviamente, sistemas de la institución escolar, distintas propuestas en donde cuando esto tiene éxito no es que se acaba el problema, pero el problema se reduce de una manera importante y lo que va quedando son cuestiones que ya no tienen que ver solo con lo contextual, sino que sí, obviamente, hay factores individuales, familiares y que pueden generar una cuestión que sí o sí necesite una consulta a un equipo terapéutico especializado, pero la mayoría no. Y se puede generar con programas preventivos a nivel comunitario con adolescentes. Uh-huh. Bueno, vuelvo a Mendoza, ¿no? Me gustaría saber, nombraste algunos países como ejemplos, algunos programas que en Mendoza funcionan, pero en general me gustaría saber en qué momento estamos hoy, 2024, julio, estamos grabando en julio, no sé cuándo lo irá a ver la gente, en un contexto en el que, bueno, el gobierno nacional obviamente sabemos que ha quitado presupuesto a un montón de programas, no sé si en la salud mental también sucede, pero si hablamos nosotras, que por ahí nos referimos mucho a las cuestiones de género y todo lo que tiene que ver con ese trabajo previo del Estado, ¿no? Para no llegar a un femicidio, por ejemplo, sino, bueno, hacer trabajo preventivo. Sabemos que, bueno, el contexto nacional no ayuda. No sé cómo Mendoza está trabajando, cómo ven ustedes que se está haciendo en este contexto nacional, como para que la provincia siga su curso en las cuestiones que funcionan, o si es que, bueno, está costando mucho y se está retrocediendo de alguna manera. Digamos, desde lo que yo tengo que ver en relación al universitario y todo lo que tiene que ver con la formación de los futuros psicólogos, seguimos teniendo la conexión, los convenios, los espacios para trabajar, están los programas a nivel gobierno, pero bueno, también es cierto que se están generando toda la dificultad que se está teniendo a nivel de los pagos en las obras sociales, en las prepagas, etcétera, ha generado a nivel, por ejemplo, asistencial, ¿no? En instituciones que no son públicas, pero son OSC o cooperativas de trabajo, asociaciones civiles, etcétera, que van restringiendo la posibilidad de atención, porque en definitiva se sabe, frente a estas situaciones, y no es la primera tampoco, que la salud pública es mixta, ¿no? La salud pública y sobre todo la salud mental está muy sostenida también con instituciones de organizaciones civiles, de la sociedad civil. Entonces, en estos momentos de crisis, esos presupuestos no alcanzan y entonces empieza a haber, digamos, una sobrepoblación, una sobredemanda en lo público porque lo semi-privado, digamos, deja de poder dar respuesta porque no lo puede sostener, ¿no? Entonces, eso está pasando, pero, digamos, continuamos nosotros en el tema de los consumos problemáticos desde Mendoza. Tenemos hace mucho, desde el gobierno de La Falla en adelante, un espacio específico del Plan Provincial de Adicciones, quedó así con ese nombre, pero es parte hoy de la Dirección de Salud Mental de la provincia. Y tiene un espacio, digamos, un nombre desde el cual se trabaja y se promueven. Hay espacios de prevención en consumos problemáticos, asistencia, está el Observatorio Mendocino de Drogas. Tenemos una red asistencial importante, pero obviamente, supongo, no estoy yo dentro de lo público, pero a nivel de lo que voy viendo como dentro de las universidades, se van observando estas dificultades en dar una respuesta concreta y la sobredemanda en el Estado, porque esa mixtura que no se suele ver, ¿no? Pero en estos momentos se hace tangible. Y también me interesa esto desde Chusma, en realidad. Sabemos que también los momentos de crisis, en momentos de crisis, aumentan también las consultas
psicológicas o las terapias, Sí. ¿no? Y que sabemos que también sigue siendo una cuestión de clase poder acceder a esas consultas que son carísimas, que sigue siendo una cuestión de privilegio también, ¿no? Digo, esto ya sacándolo del contexto específico de consumos problemáticos y juventudes y adicciones, digo, en general la población mendocina, si querés, está yendo más a terapia. ¿Crees que están Mira, aumentando post esos? pandemia, Sí. te diría que aumentó notablemente. También la posibilidad de la terapia, de la respuesta online, amplió, ¿no? La diversidad también de psicólogos, pero sí, obviamente no es fácil sostenerlo y en lo público es mucho más difícil si no es una urgencia. Si no hay una situación, digamos, muy puntual, los turnos son mucho más lejanos. Hay muchas dificultades, por ejemplo, en este momento con el tema del recurso de los médicos psiquiatras en los ámbitos de salud, pero también se está empezando a trabajar la idea de salud mental como parte de la salud y no como algo distinto. Entonces ya en los hospitales generales se empieza a generar esta inclusión de la salud mental en la salud, que parece tan obvio y no lo es, y es posible dar algún tipo más de respuesta, pero poca, pero poca. Bueno, yo pensaba, para que por ahí podemos ir cerrando la conversación y retomar lo de las redes, ¿cuáles son los ingredientes que por ahí, digo, cada persona es un mundo, cada situación de una persona es diferente, pero cuando necesitamos generar redes, por ahí cuáles son esos ingredientes que, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre, a partir de lo que hablamos, la escucha activa, la necesidad de escuchar, ¿no? Por ahí hablábamos del SPIVIS, de decir, bueno, salirnos del adultocentrismo y escuchar activamente, tratar de desprejuiciarnos en la medida de lo que se puede, que ya sabemos que tampoco. Yo pienso que la escucha activa es una de los hilos fundamentales de una red Bien. de contención, ¿no? Digo, puedo contarle a alguien lo que me pasa y saber que esa persona me está escuchando, ¿no? Verdaderamente. ¿Qué otras 2 o 3 hilitos se te ocurren que puede haber en una red que nos sostenga? Y hay como un término más amplio que incluye la escucha activa que tiene que ver con el vínculo, ¿no? Tiene que haber un espacio que vincule. Por supuesto, tienen que haber están los aspectos individuales, pero saliéndonos de lo particular, tiene que haber espacios que tienen que ver, según las edades, con desde juego, trabajo, estudio, espacios de comunidad, ¿no? Barrios, vecindarios, clubes, municipios, espacios donde haya algo en común que une y que genera pertenencia, ¿no? Estar por fuera de esos espacios es lo que genera, ¿no? Muchas de las problemáticas psicosociales. Bien, bueno, no sé si vos, yo sé que tenés una pregunta, seguramente, que va a sacar como de contexto a la entrevistada, porque las otras 2 streams lo hiciste y estuvo bien. No. Pero podemos repetir una de las que les hicimos ¿te acordás? Yo me acuerdo una. A ver, ¿cuál? Hacela, mirá, me estoy empujando. Acá en vivo, chica. ¿Cuál? Si te vas de viaje mañana. ¡Qué copiona! Ya me acordé. Pero no voy a hacerla. Está bien, dale. Estoy pensando con qué reemplazar al libro. Te tenés que llevar un objeto. Te vas a una isla mañana. Te tenés que llevar un objeto. Inanimado, digamos, un objeto en ese Lo que sentido. vos, sí. Ajá. O bueno, te voy a dar la opción de 2. ¿Qué te llevas? 2 objetos. Si no pueden ser personas, sería algo que tenga posibilidades como un celular, digamos, de internet que tiene muchos yo no di libros. especificaciones, así que bueno, será También una no válida. necesariamente con internet, Claro. pero sí con cosas grabadas, un iPad, un dispositivo Para verte una donde serie, llevar más de un libro. Claro, sí. Bien. Sí. Bien, inteligente respuesta. Me gustó. Sí. Muchos podcasts grabados, de Tiene- reunidas, sí hay. Obvio. Tiene mucho sentido. Y algo más. Y algo más.
El momento difícil de nadie se lo espera. El momento por supuesto. difícil. No, pensé en el sol dándome en la cara, porque me imaginé que me iba a un viaje así muy... Protector solar ya. Pero no, protector no. A lo mejor alguna ropa o algo, pero que tenga algún sentido especial en el... Como una mantita en de el apego usarlo, pone, o algo así. exacto. Estamos Exacto. súper romantizando la ida a la isla desierta y yo no dejo pensar en Wilson. No, por supuesto no. Este viaje, un viaje. Un viaje lindo, elegido claro, una de placer. esa mantita para Sí, me envolverte dijo en una la persona, nochecita. también debo reconocer que lo primero que se me ocurrió fue una comida, ¿no? Ajá. Pero bueno, comer hay que comer en algún momento. Conseguiré donde vaya, pero algo que me lleve, que sea mío, el Bien, apego. muy bien. Bueno, gracias Andrea Gracias. Gracias. por venir a Reunidas al stream. Seguramente tengamos más charlas en algún momento. Es la idea de seguir Buenísimo. hablando con mujeres mendocinas que están haciendo cosas importantes por la Y seguir provincia. haciendo redes. Exactamente. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Ana Vera de la Longa. Natalia Galán, te copié Laura- la última pregunta. Sí, Pero no, me quedó que gustando. bueno. Pensemos en la ¿Viste? próxima para el cuarto programa. Y una es así, una inventa cosas y después no la patenta a tiempo y pasan estas cosas. Para sacar un poquito ahí de la comodidad de las respuestas a nuestras Claro, sí, así como, entrevistadas, que nos vayamos con una risa entre Claro. medio de todo bueno, lío de país, ¿no? Laura Maya Rossini, besos, productora número 1. Saluditos. Sí, ¿qué más? Augores, muchas gracias por la Sí. operación y esta preciosura de estudio. Sí, Y a Ángel. nuestra Ángel, por supuesto. Ángel y Janes, la cuarta estrella en este firmamento. Gracias Bueno, a hasta la ustedes próxima. por sumarse. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.